Buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga. Le damos gracias al Señor esta noche, una vez más, por la oportunidad que nos permite de poder congregarnos virtualmente como lo hemos venido haciendo durante todo este tiempo. Le damos gracias al Señor por su misericordia, por su fidelidad, porque Él está con nosotros. Eh, Antes de comenzar con el tema que estamos desarrollando en este mes de diciembre, nuestra identidad en Cristo, quiero que tengamos una palabra de oración. Pidamos al Señor su fortaleza para su pueblo, sanidad para los enfermos, para nuestros familiares enfermos, que el Señor avive su obra en este tiempo y la haga conocer. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu infinita misericordia, por tu fidelidad, porque estás con nosotros, Señor. En esta noche invocamos tu nombre, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das, oh Dios, de congregarnos de esta forma, virtualmente, Señor, y tener, oh Dios, un periodo en el que invocamos tu nombre, en el que te adoramos y en el que compartimos tu palabra, Señor, en el que aprendemos, Señor, de lo que tú nos quieres enseñar, de lo que tú tienes para nosotros. En esta noche pedimos tu fortaleza sobre cada familia, sobre cada hermano, sobre cada persona, Señor, afectada en este momento por una enfermedad, por una necesidad, Señor. Pedimos que tiendas tu mano de poder, oh Dios, y seas, Señor, sanando al enfermo en medio de nosotros. Sana a nuestros familiares enfermos, Señor. Restaura la salud, oh Dios, de aquellos, Señor, que están convalecientes en este momento, que están en recuperación, Señor. Pedimos tu fortaleza para los que se sienten débiles, oh Dios, para los que se sienten que no tienen fuerzas, que flaquean. Oramos para que tú renueves la fuerza. Tu palabra dice, oh Dios, que tú eres el que multiplica sus fuerzas al que no tiene ningunas. Oramos por fortaleza para tu pueblo, Señor. Oramos por aliento para cada uno de mis hermanos, Señor, para cada familia. Oh Dios, oramos por los que no tienen, Señor, por los que padecen una necesidad en este momento, por los que están preocupados, por los que están preocupados porque no saben qué van a hacer el día de mañana. Señor, tú eres un Dios que provee, un Dios que responde, un Dios que opera milagros, Señor. Pedimos milagros en medio de cada familia, de cada hermano, de cada vida, Señor. Pedimos, oh Dios, que tú seas propicio, oh Dios, a cada hermano, a cada necesidad, en el poderoso nombre de Jesús. Pedimos también, oh Dios, que tú avives tu obra y en este tiempo tú la hagas conocer, Señor. Ayúdanos como iglesia a estar atentos, a estar alertas, oh Dios, a ser entendidos en los tiempos, Padre. Que estemos, oh Dios, como dice tu palabra, velando y orando, Señor, pendientes, oh Dios, espiritualmente, Señor, alertas, oh Dios, del tiempo en el que estamos viviendo y de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pedimos, Señor, tu bendición en esta noche, en lo que vamos a compartir. Pedimos tu ayuda, tu guía, tu dirección, Señor. Te damos la gloria, te damos el honor, te damos la alabanza, Padre. Danos la sabiduría, Padre, para entender tu palabra, oh Señor, y ayúdanos a ser sabios para obedecerla, para ponerla en práctica, para ponerla por obra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. Muy bien, durante el mes de diciembre, como les compartía desde el miércoles pasado, vamos a estar hablando sobre nuestra identidad en Cristo. Y el miércoles pasado estuvimos hablando básicamente, entre otras cosas, sobre qué es la identidad. Y decíamos que, de acuerdo a lo que dicen los diccionarios, la identidad pues, es el conjunto de rasgos, de aptitudes, temperamentos, virtudes, inclusive defectos, que, que poseemos cada uno de nosotros como individuos, digamos, y que nos hacen, nos diferencian del resto de las personas, nos hacen ser únicos. Eso básicamente es nuestra identidad. Parte de nuestra identidad podemos decir que son, por ejemplo, nuestras huellas digitales, que como decíamos el miércoles pasado, todas las huellas digitales o cada huella digital de cada persona pues es diferente, aunque somos miles de millones de personas en el mundo, hay cada uno pues tiene una huella diferente. Y decíamos que hasta allá se extiende pues el poder de Dios para hacer que cada persona sea realmente única o tenga una identidad, en este caso personal, única. Decíamos también pues que hablando de la identidad espiritual, nosotros tenemos una nueva identidad, pero solo en Cristo Jesús. Decíamos el miércoles pasado que solo adheridos, ¿sí?
o unidos a Cristo Jesús, podemos pensar en que tenemos una nueva identidad espiritual. Decíamos que sin Cristo no poseemos una identidad espiritual, que seguiríamos siendo el viejo hombre o seguiríamos estando en el pasado espiritual nuestro, digamos que básicamente es el pasado espiritual de una persona que está lejos de Dios, apartado de Dios por el pecado. Entonces, cada vez que una persona acepta a Cristo como Salvador personal, esta persona posee o llega a poseer desde ahí en adelante una nueva identidad o en este caso identidad en Cristo Jesús. Hablábamos el texto en el que estábamos basando el miércoles pasado y este miércoles es 2 Corintios 5:17 que dice, de manera o de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas quedaron atrás, dice, pasaron y aquí, todas son hechas nuevas. Entonces decíamos que si una persona en teoría o supuestamente aceptó a Cristo en su corazón y sigue mostrando los mismos rasgos de la identidad del viejo hombre o de la identidad que tenía en el ayer antes de aceptar a Cristo, esta persona algo no está bien, en el sentido de que cuando uno acepta a Cristo como Salvador de su vida, como Señor de su vida, de ahí en adelante nuestra identidad tiene que cambiar. Segunda Corintios otra vez 5:17 dice, de manera o de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dice que las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Y me gusta esto porque el apóstol Pablo es enfático al decir que todas son hechas nuevas. Es decir, que Dios no deja a una persona con una identidad a medio terminar. Cuando vienes a Cristo o al venir a Cristo, nosotros recibimos una nueva identidad completa, total en Dios. No es una parte solamente. Obviamente, en la medida en que vamos creciendo en nuestra comunión con Dios, vamos menguando nuestra vieja naturaleza, va menguando cosas y va menguando cosas y va creciendo más de Cristo en nosotros y vamos siendo, digamos, más parecido, como dice la palabra, a Jesús, que es nuestro modelo. Jesús es el modelo al que tenemos que llegar, digamos, a esa estatura, dice la palabra. Tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto, que es Jesucristo mismo. Entonces, este proceso, digamos, de crecimiento, de madurez espiritual, no va a culminar sino hasta el mismo día que, digamos, uno parta con el Señor o, digamos, que Cristo venga y levante a su pueblo. Mientras tanto, vamos a seguir creciendo y vamos a seguir madurando, pero ya poseemos una nueva identidad. Entonces, una persona que viene a Cristo y no muestra rasgos de una nueva identidad, tiene un problema. Y el problema no es Dios, el problema es la persona. ¿Por qué? Porque probablemente, decíamos el miércoles pasado, venimos a Cristo en algunos momentos, algunas personas vienen a Cristo y no le entregan todo su ser al Señor. Decíamos que cuando uno dice yo te acepto en la oración de fe, de arrepentimiento que uno realiza, cuando uno dice Señor yo te acepto como Salvador de mi vida, como Señor de mi vida, básicamente uno está diciendo Señor, de aquí en adelante yo voy a hacer tu voluntad. Yo me someto a tu señorío, yo acepto tu designio, yo acepto lo que tú dispones para mí. Es decir, yo someto mi voluntad a ti, no voy a hacer lo que yo quiera. Entonces, cuando nosotros nos sometemos a Cristo de esa manera, se puede mostrar entonces el poder de Dios y transformarnos, digamos, transformar nuestro ser en esta nueva identidad de la que estamos hablando, una nueva identidad en Cristo Jesús. Pero si la persona no acepta a Cristo de esta manera, es decir, nos reservamos un espacio para nosotros y le damos cierto porcentaje de nuestro ser al Señor, digamos, Señor, controla esta parte, pero esta parte de mi ser no la vas a controlar, yo me encargo de ella. Entonces, esa persona, al no entregarse por completo al Señor, no puede dar muestras de una nueva identidad. Y es por eso que hay personas que a pesar de haber aceptado a Cristo, probablemente siguen teniendo conductas del viejo hombre y siguen estando como si no tuvieran una nueva identidad en Cristo. Y tal vez dan perdón por lo que voy a decir, pero dan un mal testimonio llamándose cristianos, dan un mal testimonio porque no tienen rasgos de esta nueva identidad, no tienen, digamos, esta semejanza que se espera de una persona que tiene una nueva identidad en Cristo, como lo plantea el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:17. Entonces, si estamos en Cristo, es necesario
que nosotros tengamos frutos dignos de arrepentimiento, como también lo dice Jesús, como lo dice la palabra. Una persona que no tiene frutos dignos de arrepentimiento, entonces hay algo que todavía no está bien. Hay algo que decíamos el miércoles pasado que no hizo match, que no hizo clic en este nuevo nacimiento. Y esta persona tiene que cederle todo su ser al señorío de Cristo. Tiene que aceptar al Señor realmente como Salvador de su vida. Y como dice la oración, el Padre Nuestro, la oración modelo, cuando Jesús se la planteó a los discípulos, eh, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Es decir, como tú haces tu voluntad, Señor, en los cielos, ejecuta tu voluntad en mi vida. Esto significa que yo no voy a ser el que controle mi ser, ni voy a ser el que controle mi vida de aquí en adelante, sino que el Señor establece su reino sobre mí, establece su voluntad aquí en la tierra y yo me someto a esa voluntad voluntariamente. Esto no se trata de hacerlo a la fuerza, esto es voluntariamente. Entonces, esta noche pues vamos a seguir hablando de lo que es el nuevo nacimiento para poder experimentar una nueva identidad en Cristo Jesús. Dice, no hemos heredado la naturaleza nueva, no decidimos recrearnos a nosotros mismos una vez más, ni tampoco Dios limpió nuestra vieja naturaleza. Él creó algo totalmente fresco y único. La nueva creación es completamente nueva, traída de la nada, al igual que todo el universo fue creado por Dios, ex nihilo, de la nada. Solo el creador puede lograr tal hazaña. Aquí también en este punto es importante volver a recalcar, como lo mencioné el miércoles pasado, que la nueva identidad en Cristo Jesús, la nueva naturaleza que una persona recibe al venir a Cristo, no se puede heredar de padres a hijos ni de abuelos a nietos. Cada persona tiene que tener su propio encuentro con Jesucristo. Es necesario que cada persona, pues, se acerque a Cristo, lo acepte como Señor y Salvador de su vida, independientemente que su papá haya sido pastor, que su papá sea como hoy día hay muchos, o se oye mucho hablar, su papá puede ser un apóstol, pero la persona, el hijo de un apóstol, necesita reconocer a Cristo como Salvador de su vida, aceptarlo como Salvador de su vida, para recibir una nueva identidad en Cristo Jesús. Entonces esto no se trata de que porque mi papá es tal cosa en la iglesia o porque mi abuelo es tal cosa en la iglesia, yo también soy nueva criatura en Cristo. No, la nueva identidad no se hereda, no se traspasa de generación en generación. Y aquí voy a tratar de hacer digamos, un paralelo con lo que voy a decir. Eh, y esto empata con lo que vamos a hablar más adelante del nuevo nacimiento. Así como recibimos de nuestros padres una carga genética importante en la que nosotros nos parecemos el 99% a nuestros padres. No sé si usted ha visto los resultados o ha escuchado cómo se leen los resultados de una persona que se le ha hecho un examen de lo que llamamos ADN para determinar si es hijo o no de una persona o de otra. Y cuando alguien es hijo digamos, de un hombre o de una mujer X, cuando el ADN, o sale la prueba del ADN, dice que es 99%, ¿sí?, parecido a su papá o a su mamá, digamos. La carga genética que nos transfieren nuestros padres, digamos, o que heredamos de ellos, hablando de identidad personal, esa carga genética tiene un 99% de semejanza con la de nuestros padres. Y esto, digamos, sí se hereda, en este caso lo heredamos de nuestros padres. Entonces, así como en el nacimiento natural, nosotros recibimos esta carga genética, digamos, y nos parecemos o tenemos el 99% de parecido con nuestros padres naturales, entonces en el mundo espiritual, con la nueva identidad en Cristo ocurre lo mismo. Para poder parecernos a Dios, nosotros necesitamos que el Padre Celestial transfiera a nosotros espiritualmente su carga genética, en la que nosotros somos transformados, digamos, de muerte a vida, como dice la palabra. Y ya no estamos muertos en el pecado, sino que vivimos para Cristo. Hemos sido levantados con Cristo en su resurrección.
Entonces, como el Padre nos transfiere, el Padre Celestial nos transfiere una carga genética al recibir a Cristo Jesús, nosotros recibimos una nueva identidad en Cristo Jesús y ahora nos parecemos más a nuestro Padre Celestial. Antes no nos parecíamos a Él, porque no habíamos nacido en Cristo Jesús. Pero al nacer en Cristo Jesús, al aceptarlo como Salvador de nuestras vidas, entonces nosotros recibimos pues esta, digamos, carga genética, por decirlo de esta manera, y nosotros somos semejantes al Padre Celestial. No estoy diciendo que somos Dios, sino que somos hijos de Dios. Así como nuestros padres naturales, digamos, nos transfieren, como les decía, el 99% de su carga genética está en nosotros, nos parecemos 99% a nuestros padres en el ADN, en las pruebas de ADN. Entonces, nosotros también, al recibir de Dios este nuevo nacimiento a través de Cristo Jesús, nos vamos a parecer, obviamente, al Padre Celestial. Pero no es hasta que reconozcamos a Jesús como Salvador de nuestra vida. Es decir, solo en Jesucristo, solo adheridos a Cristo, se logra una nueva identidad. Y para que esto ocurra, para comenzar a ser partícipes pues de esta nueva identidad en Cristo Jesús, tenemos que nacer de nuevo. Me gusta lo que dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro 1 del 3 en adelante. Pero antes de esto, quería otra vez recalcar, como lo mencionábamos el miércoles pasado, muchos de nosotros como padres, aunque no fuésemos o no seamos pastores, un cristiano, digamos, que es un laico y que no tiene, digamos, un cargo importante en la iglesia, eh, quisiéramos que nuestros hijos heredaran cosas espirituales, digamos, de nosotros. Quisiéramos poder transferirle una carga espiritual de lo que nosotros tenemos en nuestro ministerio, digamos, o que hemos recibido, porque no es nuestro, es de Dios. Hemos recibido de Dios. Lo que hemos recibido quisiéramos transferírselo a nuestros hijos, pero no es así. No podemos transferir el ministerio tampoco. No se hereda. El ministerio no se hereda. La nueva identidad en Cristo Jesús no se hereda. Yo no se la puedo heredar a mis hijos. Mis hijos no se la pueden heredar en el futuro a sus propios hijos. No podemos heredar a nuestros hijos la salvación. Cada uno de nosotros tiene que luchar por su propia salvación. ¿Qué podemos hacer con nuestros hijos? Marcar un ejemplo, marcar un camino, sin marcar una ruta. Eso es lo que podemos hacer. Orar por ellos, aconsejarlos, estorbarlos. ¿Sí me explico? Pero no podemos heredarles la salvación. No podemos salvar a nadie, hermano. No, el esposo no puede salvar a la esposa, ni la esposa al esposo. No podemos salvar a nadie, ni a nosotros mismos. Solo Cristo es el que puede salvar a cada persona. Y por eso murió en la cruz, para salvar a todo el mundo. Entonces, es importante que entendamos que la nueva identidad no se hereda. La nueva naturaleza no se hereda. No la podemos heredar de nuestros padres porque son líderes o porque son siervos de Dios, santos de Dios, no. No la puedo heredar. Y no se la puedo heredar a mis hijos, aunque yo fuese un hombre o sea un hombre temeroso de Dios. No se la puedo heredar a mis hijos tampoco. ¿Por qué? Porque la nueva identidad se trata de tener relación personal con Dios, de tener un encuentro personal con Dios, de conocer a Dios personalmente. No es algo que me contaron, no es algo que le escuché, no es una historia que le oí a mi primo, no, es el Dios que yo conozco. Decíamos el miércoles pasado también que Dios es Dios de vivos, ¿sí? Y se ha predicado sobre esto y se predica sobre esto, Dios es Dios de vivos. ¿Y por qué se dice que Dios es Dios de vivos? Porque la palabra dice, cuando Dios le habló a Abraham y Abraham murió, luego se levantó Isaac, Dios se convirtió en el Dios de Isaac. Dice que Dios dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Es decir, cada generación que fue pasando y fue conociendo a Dios, Dios se convirtió en el Dios de cada uno de ellos. Pero Dios quería ser el Dios de la siguiente generación, de los que están vivos. Ya Abraham pasó, Abraham estaba muerto. Cuando Isaac estaba en escena, ya Abraham no estaba. ¿De quién quería ser Dios el Dios? Valga la redundancia. Dios quería ser el Dios no solo de Abraham, que ya había sido, Dios quería ser ahora en el presente el Dios de Isaac. Entonces, jóvenes que me escuchan esta noche, Dios no solo quiere ser el Dios de tus padres, Dios no solo quiere ser el Dios de tu abuela, Dios no solo quiere ser el Dios de tu primo que invoca y busca a Dios, no.
o de tu hermano que sí ora y que lee la Biblia. No, Dios no solo quiere ser ese Dios, Dios quiere ser tu Dios, pero Él es un Dios personal. Él es un Dios personal. Recuerda eso siempre. Quiere decir esto, que tú tienes que buscar a Dios, que tú tienes que conocerlo, que aquí no se trata de que si mi mamá es salva, yo soy salvo. No, la salvación no se hereda. Los dones espirituales no se heredan. La naturaleza nueva no se hereda. La nueva identidad en Cristo no se hereda. Esto es algo personal con Dios. Se recibe cuando uno acepta a Cristo como Salvador de su vida, como Salvador personal, como Señor de su vida. Eso es importante. Recibir a Cristo como Señor y estar dispuesto a cederle el control de mi corazón. Así se recibe una nueva identidad en Cristo Jesús. Dice Primera de Pedro 1 del 3 al 7, el apóstol afirma que la nueva identidad se da a través del nuevo nacimiento. Pedro comienza en el capítulo 1, del 3 en adelante, hablando de la esperanza viva. Pedro dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice que nos hizo renacer. Utiliza la palabra renacer el apóstol Pedro. Dice, para una esperanza viva. Dice que la palabra renacer se escribe en griego anagenesas y significa volver a engendrar o reengendrar, es decir, nacer de nuevo. Esto es lo que la palabra dice que Jesús le habló a Nicodemo. ¿Recuerdan ese pasaje? San Juan capítulo 3. Dice que se acercó este fariseo, maestro, a hablar con Jesús. Y Jesús le dice que tenía que nacer de nuevo, que tenía que nacer del agua y del espíritu para poder heredar el reino de los cielos. ¿Recuerdan eso? Entonces, esta enseñanza que Jesús le da categóricamente a este hombre que desconocía la parte de renacer o de nacer espiritualmente, es lo que ocurre cuando una persona acepta a Cristo. Es lo que dice el apóstol Pedro que ocurre cuando Dios nos hace renacer para una esperanza viva. Es decir, que hemos tenido un nuevo nacimiento al aceptar a Cristo en nuestra vida. No se trata del nacimiento natural, ese ya ocurrió en el pasado. Nuestra madre nos trajo al mundo y le damos gracias a Dios por nuestras madres, por nuestros padres, por nuestras madres que nos trajeron al mundo. Pero ese nacimiento que recibimos en el plano natural no es del que Pedro habla. Pedro habla de un renacer, es decir, volver a nacer o nacer de nuevo, pero ahora del Espíritu de Dios. Y esto solo lo hace el poder de Dios. Esto no es algo que lo pueda hacer el hombre ni la voluntad del hombre. Esto es tremendo. Este nuevo nacimiento no se da por algo que nosotros somos, no se da porque yo me lo merezco. Este nuevo nacimiento no se da por algo que yo haya hecho. Es decir, yo no puedo ser tan bueno como para merecer que Dios me haga renacer otra vez. No se trata de obras. La palabra dice no por obras para que nadie se gloríe. Entonces la salvación que recibimos, la nueva identidad en Cristo Jesús, la bendición de ser hijos de Dios, no se da por la voluntad humana, no se da por el deseo del hombre, no se da por obras humanas, no se da porque yo soy muy bueno, yo hago muchas obras de caridad. Decíamos el miércoles pasado que hay personas que donan millones a fundaciones que ayudan a miles de personas, multimillonarios que tienen, o sea, son filántropos y ayudan y donan, y si me explico, y tienen muchas fundaciones y donan millones de dólares porque son multimillonarios para ayudar a otros. Pero donar millones de dólares no le hace a una persona tener una nueva identidad en Cristo Jesús, porque no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces no se trata de algo que yo haga, no se trata de la voluntad humana, no se trata de que el hombre decidió hacer esto, se trata de la voluntad de Dios. El nuevo nacimiento se da por la voluntad de Dios, por el designio de Dios, porque Dios tiene una presciencia, porque Dios ha predestinado, digamos, a la persona. Por eso se da el nuevo nacimiento. Por eso se da la nueva identidad en Cristo Jesús. Pero no es por algo que la persona haga. No se trata de las muchas cosas buenas que yo tenga.
todos tenemos virtudes, todos tenemos defectos, pero nuestras virtudes no nos hacen tener una nueva identidad en Cristo Jesús. No es por lo bueno que usted sea, no es por lo carismático, no es por lo sociable, lo amable que uno puede. No, no se trata de nuestro temperamento, no se trata de eso. La nueva identidad se da por la voluntad de Dios. Dice, nacemos de Dios, Juan 1:13, a través de la resurrección de Jesús de entre los muertos. Eso es poderoso. Es decir, que nosotros recibimos este nacimiento de Dios a través de la resurrección, del poder que resucitó a Jesús de los muertos. Eso nos hace nacer a nosotros de nuevo. Nos hace salir del pecado, porque estábamos muertos al pecado, y nacer para vivir para Dios, para agradarle a Dios. De eso trata la vida espiritual, el nacimiento en Cristo Jesús o el renacer de nuevo. La salvación cambia lo que nosotros somos, 2 Corintios 5:17, haciéndonos muertos al pecado y vivos para la justicia en Jesucristo, Efesios 2:5. Este nuevo nacimiento nos da nuestra nueva identidad en Cristo, es decir, que a través del nuevo nacimiento recibimos la naturaleza divina o nueva naturaleza. Otra vez, solo a través de Cristo Jesús, solo a través de un nacimiento o un renacimiento en Jesucristo podemos tener una naturaleza divina, nueva naturaleza o nueva identidad en Cristo Jesús. Sin Cristo no se puede tener una nueva identidad en Cristo y no se puede tener una nueva naturaleza. No se puede pensar en que somos hijos de Dios. Lamentablemente hay muchas personas que dicen todos somos hijos de Dios. Y obviamente esto es un error. ¿Por qué? Porque la Biblia declara, San Juan 1:12 dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, les dio el poder, les dio la exousia, les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios, hijos e hijas de Dios. ¿A quiénes? A los que creen en su nombre, a los que le recibieron. No todos somos hijos de Dios. Entonces esto parece como un poco duro, parece como que uno estuviera exceptuando o haciendo separación, pero no es uno el que lo está haciendo. Es lo que dice la palabra de Dios, es lo que dice la ley de Dios, ¿sí? Se trata de lo que dice la palabra de Dios y contra eso no hay ninguna autoridad, hermano. Eso es la máxima autoridad. Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre, dice la palabra. Entonces, necesitamos nacer de nuevo para tener una nueva identidad en Cristo Jesús. Necesitamos nacer del agua y del espíritu, como Jesús le dijo a Nicodemo. Necesitamos renacer, como dice el apóstol Pedro, ahí en primera de Pedro, 1 del 3 al 7, renacer para una esperanza viva, para poder tener una nueva identidad en Cristo Jesús. Mientras una persona no tenga un encuentro con Cristo, no renazca espiritualmente o nazca de nuevo para Dios, esta persona sigue estando en el pasado, y hablo de estar en su viejo, en el viejo hombre, hablo de estar con su anterior identidad, no posee una nueva identidad en Cristo Jesús, tiene una naturaleza pecaminosa y está en esa naturaleza todavía. ¿Sí? Está viviendo en su naturaleza pecaminosa porque no ha nacido de nuevo. Pero una persona que nace de nuevo es una persona que recibe su identidad en Cristo Jesús. Ahora esta persona sí es un hijo de Dios. Ahora esta persona sí tiene semejanza al Padre. Ahora esta persona ha recibido una carga genética espiritual del Padre Celestial y ahora se parece o debe dar frutos dignos de arrepentimiento que lo hagan ser característico o parecido al Padre Celestial. Porque ha recibido de Él esta nueva identidad. Ha recibido de Él esta carga genética que lo hace parecerse a Dios. Es fulano de tal, pero es diferente. Hay algo en Él. ¿Qué es lo que hay? Una nueva identidad en Cristo Jesús. ¿Qué recibió de Dios? Pasó de muerte a vida. Ya no está muerto en el pecado. Ya esta persona no sigue viviendo lo que vivía antes. No sigue estando
a su propia, digamos, a merced de su propia concupiscencia, viviendo para agradarse a sí mismo, viviendo en sus propios deseos, viviendo sin temor a Dios. No, esta persona ya no está en ese estado. Ahora esta persona ha pasado de muerte a vida, ahora vive para agradar a Dios, ahora se esfuerza por hacer lo que a Dios le agrada, ahora reconoce que Dios es el Señor de su vida y se somete voluntariamente al señorío de Cristo. Acepta que Cristo es el Señor de él y él se somete a ese señorío voluntariamente. Entonces es importante entender esto. Este es el único camino para tener una nueva identidad en Cristo Jesús. Nacer de nuevo. Sin este nacimiento espiritual, sin este renacer del que habla el apóstol Pedro, las personas no tienen una nueva identidad en Cristo Jesús. Es decir, que siguen estando en el pecado, siguen estando muertos en sus delitos y pecados, como dice la palabra, y siguen estando a merced, como decía, de sus propios deseos. No agradan a Dios, ni pueden agradar a Dios, ni lo consideran. ¿Por qué? Porque no tienen una nueva identidad en Cristo Jesús, no han renacido del agua y del Espíritu, y por lo tanto no pueden agradar a Dios. Tampoco poseen una nueva identidad en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Dice, la palabra nuevo, en griego kainos, que significa nuevo, fresco, es algo que ha sido hecho muy recientemente, algo de una nueva calidad que se encuentra en estado de no uso, nadie lo ha usado, algo desconocido hasta el momento, o acerca de lo cual no se había escuchado antes. Este último sentido es usado en Hechos 17:21 para referirse a los atenienses y su tendencia hacia las curiosidades ideológicas o religiosas. También se usa para referirse a aquello que no es acostumbrado, es decir, algo a lo que uno no está acostumbrado. Entonces, Pablo utiliza esta palabra cuando dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La palabra que utiliza allí nueva es la palabra griega kainos y significa nuevo en estas dimensiones. Nuevo porque es fresco, ha sido hecho muy recientemente, tiene nueva calidad, se encuentra en un estado de no uso, algo desconocido, nadie conocía el estado de esta persona o el estado de esta criatura hasta ahora, y algo de lo que no se había escuchado antes. Por eso es que hay personas que cuando estaban en el mundo hacían y deshacían con su vida y la gente dice un refrán que usamos mucho, ¿verdad? Cría fama y acuéstate a dormir. La gente o estas personas tenían una fama de muchas cosas terribles en el mundo, en el pasado, pero luego esta persona viene a Cristo, renace del agua y del Espíritu y recibe automáticamente de parte de Dios esta nueva identidad en Cristo Jesús. Ahora esta persona es hijo de Dios y ahora esta persona es una nueva criatura y como nueva criatura, de acuerdo a la palabra que dice el apóstol aquí, nueva criatura, kainos, esta nueva criatura las personas no lo conocen. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados, ¿sí? a esta nueva criatura. Esta persona ahora actúa de una forma distinta. Es desconocido hasta este momento. Nadie conoce, nadie entiende cómo cambió fulano, pero era así, así, así ayer. Y tal vez algunos se lo echen en cara. Oye, pero si tú antes hacías esto y ibas conmigo para acá, ibas conmigo, y ahora ¿por qué eres así? Sencillo. Ahora estoy en Cristo Jesús. Ya no soy el mismo de ayer. Soy nueva criatura en Cristo Jesús. Tengo algo nuevo de parte de Dios. Y no solo es la ropa, no solo es el perfume, no solo es el peinado, no solo es el estilo de la barba. No, no se trata de eso. Es algo nuevo en el interior, algo que ha sido creado por Dios. Entonces, esto es poderoso, ¿sí? Algo que ha sido recientemente hecho con una nueva calidad. Esto es poderoso. ¿Sí? Esto es lo que Dios hace cuando una persona acepta a Cristo como Salvador de su vida. ¿Sí? Hay una transformación al punto de que mucha gente probablemente no lo reconozca, hablando de su forma de ser.
hablando de que ya el juega vivo quedó atrás. Gloria a Dios. Mire, si nosotros todavía en Cristo Jesús, o como nueva criatura en Cristo Jesús, seguimos haciendo uso del juega vivo, entonces hay cosas que están, que Dios tiene que moldear. Hay cosas que están extrañas allí. ¿Por qué? Porque el juega vivo no es de Dios, hermano. El juega vivo no es de una persona que ha recibido una nueva identidad en Cristo Jesús. Hay gente que no le gusta hacer fila, hermano. Hay gente que quiere colarse. Yo he sido testigo muchas veces, estando en la fila de una panadería, de un supermercado, de un banco, de gente que quiere venir de último y meterse, hermano. Y tal vez algunos lo hagan porque no se dieron cuenta que hay una cola o una fila larga, pero otros sí saben que está la fila ahí y en la menor oportunidad que tienen, se quieren meter. Recuerdo una vez en el municipio, ahí en el edificio Atillo, pagando o retirando una placa, algo, había una fila enorme. En ese edificio las filas son enormes normalmente. Bueno, antes de la pandemia era así. Y esto, no recuerdo, pero una fila enorme. Y yo estaba por ahí atrás. Yo recuerdo que todo, todos los que estaban así, no sé, tal vez más de 50 personas delante de mí. eh, un muchacho por allá adelante, hermano, se vino y se coló y se metió. Hermano, y la gente comenzó a gritar y a decir cosas al guardia, hey, ese no estaba ahí, no sé qué, hey. Hermano, y dieron hasta que sacaron al hombre, hermano, y lo mandaron para atrás, vaya a hacer su fila. Entonces, esto es algo, el jugavivo es algo que parece normal y la gente dice, no, esto es panameño. Realmente esto no es panameño, esto es el jugavivo, la trampa, la astucia, la malicia, este tipo de cosas, hermano, es de una persona que no tiene una nueva identidad en Cristo Jesús, de una persona que no ha nacido de nuevo. Una persona que ha nacido de nuevo es una persona que está dispuesta, hermano, a hacer su fila. ¿Por qué? Porque no tenemos corona, hermano. Todos los que están ahí también tienen su vida y tienen sus obligaciones y están haciendo su fila. Entonces viene uno de por allá, sabe Dios de dónde, a meterse por delante para salir primero y la gente ahí con una hora esperando, sabe Dios qué tiempo. No puede ser. Entonces, si todavía hay cosas así en nuestra vida, hermano, hay que hablar con Dios. ¿Por qué? Porque estas cosas tienen que morir, hermano. El apóstol Pablo habla de hacer morir nuestros viejos deseos, las cosas del viejo hombre, de la vieja naturaleza. Hay que hacerlas morir, hermano. Y dice así, haced morir lo terrenal en vosotros. Haced morir, o sea, hay que matar. Es como que el apóstol dijera, matad en vosotros las cosas terrenales. Hay que matarlas. No hay que esperar que Dios las haga morir. Porque Dios no las va a hacer morir por mí. Yo tengo que matarlas, yo tengo que entregárselas a Dios, yo tengo que crucificar esas cosas, ¿sí me explico? Y pedirle a Dios que me ayude a crucificarlas en la cruz del Calvario. Esas cosas tienen que morir, hermano. Tienen que morir. ¿Por qué? Porque yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Entonces, esta palabra kainos, la palabra nueva criatura en Cristo Jesús, es una palabra poderosa, ¿sí? No es solamente algo que se ve nuevo por fuera, no se trata de ese tipo digamos, de calidad o planteamiento que el apóstol está haciendo aquí. No, es algo que tiene un cambio desde adentro y que se demuestra hasta afuera, pero que es algo que se nota que nadie usó. Recientemente hecho, con nueva calidad, dice. Algo que no se había escuchado antes, desconocido hasta el momento. Dice, de todo esto aprendemos que Kainos se usa para referirse a lo nuevo, no con respecto al tiempo, sino nuevo en forma o cualidad, de diferente naturaleza de aquello con lo que contrasta como viejo. Es decir, que no estamos hablando de algo nuevo con relación al tiempo, ¿sí? No es la nueva versión, digamos, como los autos, ¿no? Usted sabe que cada año sale, pues normalmente, una nueva versión del auto. Y por ejemplo, uno compró, no sé, un Toyota Yaris en el 2019 y en el 2020 salió el Yaris 2020.
y en el 2021 sale el Yaris 2021, y así sucesivamente. Entonces, no es nuevo con relación a la versión, sino que es nuevo con relación a su forma o cualidad. Es de diferente naturaleza. Allí está realmente la razón de ser del poder de esta palabra o del poder de Dios haciendo en nosotros esta obra, porque es algo nuevo con relación a nuestra forma o a nuestra cualidad, ¿sí? De diferente naturaleza, es decir, que somos nueva creación en Dios porque tenemos una nueva naturaleza en Dios. No somos nueva creación en Dios con la misma naturaleza anterior. Y sigo viviendo en mis propias cosas, y sigo viviendo en el vicio, y sigo viviendo en la, digamos, y disculpen el término, en la maleantería, y sigo viviendo, no hermano, en el juega vivo, como decíamos, y sigo viviendo en las palabras obscenas, y sigo viviendo como vivía antes. Entonces no hay algo nuevo, ¿sí? En cuanto a cualidad o en cuanto a naturaleza. Sigue estando viejo. Entonces, esta nueva criatura contrasta, ¿sí? Con la vieja. ¿Por qué? Porque es nueva en cuanto a naturaleza. Y es diferente, hermano, ¿sí? De diferente naturaleza. Así que como es de diferente naturaleza, contrasta con lo viejo. Se nota que hay algo, ¿sí me explico? Un contraste, hay algo que tiene que notarse el cambio. Entonces, esto es importante, ¿sí? Entender que cuando recibimos de Dios la nueva naturaleza, esta nueva identidad en Cristo Jesús, tiene que haber un cambio, hermano. Tiene que haber un cambio. Y el cambio es de adentro hacia afuera. Afuera probablemente uno siga siendo el mismo, ¿sí? Si usted aceptó a Cristo calvo, pues va a seguir calvo. Si aceptó a Cristo con cabello y más adelante pierde el cabello, bueno. Pero no es que porque recibí a Cristo siendo calvo, ahora me va a salir cabello. No se trata de ese tipo de nueva criatura. No, es una nueva criatura porque ha recibido una nueva naturaleza y se nota un cambio, ¿sí? En cuanto a la cualidad o nueva forma, ¿sí? De diferente naturaleza y contrasta con lo que antes vivía, con la vieja naturaleza. Contrasta, ¿sí? Hay un cambio radical y se nota que esta persona tiene una nueva identidad en Cristo Jesús. Dice la palabra traducida criatura, en griego tisis, puede significar tanto criatura individual como creación entera. Esta palabra la usaban los rabinos para referirse, por ejemplo, a un hombre que se convertía de la idolatría al judaísmo. Esto es tremendo, ¿sí? Nueva criatura. Esta palabra dice que la usaban los rabinos para hablar de una persona que salía de una vida de vicio, digamos, o de una vida apartada de Dios, dedicada a los ídolos, y se convertía al monoteísmo para adorar solo a Yahvé. Entonces, la palabra criatura la usaban los rabinos en ese sentido. Entonces, Pablo dice aquí que hemos recibido una nueva, ¿sí?, naturaleza porque Cristo ha hecho en nosotros o de nosotros una nueva criatura, ¿sí? Ya no somos lo que éramos ayer, somos una nueva creación en Dios. Hemos pasado de muerte a vida, nos hemos convertido de los ídolos a Dios, nos hemos convertido de nuestros propios deseos a hacer la voluntad de Dios. Nos hemos convertido de seguir mi propio designio. Yo soy mi propio dueño. Yo hago lo que hemos salido del yo para sentar en nuestro corazón a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Y ya ahora no decimos yo soy, yo hago, yo, sino que si Dios quiere, yo voy. Si Dios lo permite, si Dios, ¿por qué? Porque yo reconozco que ya no soy yo, sino que es Cristo en mí. Entonces, yo he muerto para que Cristo viva en mí. Cuando he renacido de nuevo, cuando he recibido realmente una nueva identidad de Dios o una nueva identidad en Cristo Jesús a través de un nacimiento en el poder de Dios, ¿sí? He recibido una nueva identidad en Cristo Jesús porque he muerto al pecado y ahora vivo para agradar a Dios. Porque hay muestras de que yo tengo genéticamente, pero en el espíritu, un parecido con el Padre.
Yo tengo frutos dignos de arrepentimiento. Ya no vivo para agradarme a mí otra vez. Ya no soy el juegavivo que era antes. Ya no ando pidiendo a la gente prestado y le quedo debiendo o viendo cómo, dicen por ahí, como transo. ¿Sabe, hermano? El cristiano que anda transando gente, ese cristiano necesita entregarle eso a Cristo. Eso no es de la nueva naturaleza, hermano. Tiene que haber un cambio de diferente naturaleza, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Que el Señor les bendiga. Les agradecemos por acompañarnos. Le invitamos para que siga con nosotros cada viernes en los cultos de oración, los domingos, nos acompañe por Facebook, los miércoles nuevamente por WhatsApp. Le damos gracias a Dios por su vida, por su familia. Que el Señor les bendiga.